Hola, ¿cómo estás? Bendiciones para ti. Te saluda tu amigo ALD y hoy 21 de febrero vamos a revisar el Evangelio de San Marcos capítulo 9, versículo del 14 al 29. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La capital de cualquier país casi siempre es una ciudad muy agitada, con mucho movimiento laboral, actividades por todos lados, y la mía no es la excepción. Recuerdo muy bien esos primeros días donde me aventuré a ir a ella, sin casi conocerla. Tenía un nuevo objetivo y cumplirlo no se podría en mi ciudad. Quería aprender producción musical. Esta carrera, estos conocimientos estaban en la capital. Había muchos impedimentos, muchas limitaciones para empezar. Un lugar donde poder llegar era lo primero. No había familiares, donde con confianza uno pueda quedarse los días necesarios. Y alguien que pueda apoyarme con dinero, usualmente los papás hacen eso. En mi caso ese recurso era escaso. Fue así que me las busqué como siempre. Por cosas del Señor conocí de forma muy extraña al Padre Carlos. Aquella historia es muy extensa, pero nos hicimos muy amigos y me dijo, cualquier cosa que necesites me puedes llamar. Él estaba en ese tiempo en la capital, conversé con él y en unas semanas estaba quedándome en el seminario donde él estaba. Me dio techo y comida. Llegué con mucha ilusión, con los pocos ahorros y tenía que acostumbrarme a una nueva rutina, un ritmo diferente, despertarme muy temprano, reglas diferentes, pues yo estaba de visita. Para mí fueron muchos sacrificios. En ese momento los veía así, como sacrificios. Tenía que llegar a un distrito de casi 2 horas de viaje, al estudio de un amigo mío, hoy lo es, en ese tiempo estábamos conociéndonos. En mi ciudad las cosas, por ejemplo, están más cercas. En la capital, viajar y viajar era la constante. Dormir poco, caminar, a veces comer lo necesario, a veces sin dinero y relativamente solo. Los veía como sacrificios.
Hoy entiendo, luego de haber vivido con personas muy profesionales en ese ámbito, que es así, que es parte de, así es la vida, el ritmo, solo que yo estaba dormido. El Evangelio de hoy nos muestra al maestro bajando del monte y ve discutir a los escribas. Estaba escuchando un alboroto, pero antes de ello recordemos de dónde venía Jesús. Él había subido con Pedro, Santiago y Juan al monte, donde Jesús es transfigurado. En aquel monte se percibe un momento de gloria. El maestro pregunta, ¿de qué discuten? Y resulta que los discípulos no habían podido sanar a un pequeño poseído por un espíritu inmundo. Hoy, las escrituras del Evangelio nos permitirán ver nuevamente un milagro diferente, del cual vamos a reflexionar dos cosas importantes: el monte, ayuno y oración. Primero, el monte. Los discípulos no habían podido quitarle el espíritu inmundo al pequeño. ¿Y por qué Jesús sí? La respuesta más rápida será, es porque es el Hijo de Dios, Dios Hijo. Frente a eso nadie tendría cómo hacerlo. Pero Jesús, en las líneas finales del Evangelio de hoy, nos dirá que sí podemos. Jesús baja del monte. Este monte simboliza un lugar aparte, lejos, distante, donde hay poco ruido, en este caso distracciones. Un lugar donde nos invita a la intimidad con Dios. Y prueba de ello es lo que Pedro, Santiago y Juan viven. Están cerca de Jesús y, como si fuera poco, oyen la voz de Dios y ven también la nube, que dentro de la Biblia muchas veces la vamos a asociar con el Espíritu Santo. Todo esto pasa en el monte, la Santísima Trinidad. Jesús les muestra a sus discípulos esta comunión que, igual que los discípulos, nosotros debemos tener con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Procurar buscar ir al monte donde tengamos esa intimidad con la Santísima Trinidad para así oír la voz de Dios. Esta voz tan necesaria para afrontar nuestra vida. Cuán importante es buscar aquel monte. Podríamos hacerlo frente al Santísimo. Un retiro, una peregrinación, una jornada, un momento íntimo de oración. Vayamos con el segundo, ayuno, oración. Es muy curioso cómo San Marcos es explícito al mostrarnos el padecimiento del muchacho en el Evangelio. Presten atención. Mudo, lo tira al suelo el espíritu, bota espuma por la boca, rechina los dientes, se pone tieso, es arrojado al fuego y al agua por el espíritu para que lo mate, convulsiones, etcétera y etcétera. El Evangelio nos muestra que es un caso muy complicado. Con solo imaginarlo, nos quedamos sin aliento nosotros. Y es nuestro Maestro que nos presenta dos armas importantes en nuestro proceso de fe e intercesión. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarle? Jesús les dice, ayuno y oración son necesarios para esta clase de casos. El ayuno nos va a permitir ver cuán libres somos de todo aquello que quiere atarnos, en este caso el mundo y sus placeres. Por ejemplo, estamos acostumbrados a hablar mal de las personas, ¿y qué pasaría si empezamos con esa actitud? ¿Acaso al hacerlo no estamos más cerca de Jesús? Tendríamos ese control, esa libertad de las cosas externas. El ayuno entonces es esa privación de alimento, de actitudes, de hábitos, de placeres y etcétera, que no permiten tener nuestra libertad completa y por lo tanto se hace necesaria para purificar nuestra alma y así estar más en comunión con la Santísima Trinidad, ¿o no? Y la oración, que son momentos cada vez más prolongados e íntimos con Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Esta capacidad de entender que sin ella no podemos respirar, porque es como nuestro aire, es como nuestra agua. ¿Cómo se podría llamar padre, amigo a alguien sin hablar con él? ¿Sin gustar cada vez más de estar con él? Piensa en esto, qué fácil es para nosotros
quedarnos tiempos prolongados frente al televisor, viendo películas y series. ¿Y qué pasaría si en vez de eso tenemos más momentos con el que nos creó y amó? Esta oración debe buscarse en un monte, sin distracciones, sin cosas que nos impidan escuchar la voz de Dios. Hoy Jesús hace un milagro, no para sorprendernos, sino para invitarnos a vivir cada vez más una relación seria con Él, porque también quiere hacer milagros en nuestra vida, pero quizás ella esté tan sujeta a las cosas del mundo que necesitamos del ayuno y la oración para llevarnos a ese monte donde estemos con Él, para seguir así cada día más firmes y más curados. Hoy repitamos como el padre de aquel muchacho: creo, Señor, pero dame la fe que me falta. Oremos por ello. Que la paz de Jesús esté siempre contigo. Te pido que me regales tu oración, la necesito, y que tengas un buen día.